Y el plan invierno se extiende hasta el 31 de octubre y vamos a hablar con el director de la División de Coordinación de Programas de Personas en Situación de Calles del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Cuña. ¿Cómo estás? Me salió perfecto, sí, ¿verdad? Largo y muy bien. Hacemos un balance. Estamos hablando de un junio que fue uno de los más fríos en 34 años. Y las cifras aumentaron estos últimos días de personas que acudieron a refugios. Sí, en realidad tenemos una variación que es natural cuando vamos teniendo peores temperaturas, por así decirlo. Nosotros aplicamos distintas estrategias de intervención que hacen que podamos captar más gente. Por ejemplo, los días de ola de frío, coordinamos junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para abrir lugares específicos, para dar atención. Y no solo abrir esos lugares específicos, sino tener a disposición una flota de vehículos muy grande, que ahí el Ministerio del Interior hace un trabajo importantísimo, que es para salir a buscar a esas personas que en otro momento del año no aceptan la respuesta. Entonces, evidentemente, en esos momentos coyunturales donde hace mucho frío, los días especiales de ola de frío, se ve acrecentada la cantidad de personas que atendemos. En los últimos días eran unas 3.900. Sí, nosotros estamos aumentando porque cuando comenzó el operativo de ola de frío eran 1.700, 1.800. Sí, en realidad son refugios nocturnos. En general nosotros atendemos una población que ronda las 3.400, 3.500 personas. En la medida de que vamos aumentando y va avanzando el invierno, ese número se va acrecentando, nosotros vamos aumentando la capacidad de respuesta también para acompañar ese crecimiento y terminamos en números que rondan en esos que tú decís. 3.900 y monedas los días más complejos. En el general del invierno rondaremos entre los 3.700 y 3.800 por noche. ¿Cuántas plazas hay disponibles? Porque no se llega a la totalidad. El plan invierno de este año estuvo pensado para poder llegar a tener un disponible total de 4.215 plazas. No hubo ninguna noche en la que tengamos necesidad de utilizar esa cantidad. Lo que sí es importante resaltar, y es una cosa que para nosotros es motivo de orgullo, es que tanto este plan invierno como el plan invierno pasado, no hubo ni una sola persona que solicitara cobijo por parte del Estado que no lo tuviera. Las personas que golpearon la puerta de un refugio tuvieron siempre una respuesta. Que eso a veces parece un simple dato, pero es importantísimo para lo que es la atención a esta población, que evidentemente muchas veces tiene un nivel de problemática muy fuerte y que nosotros como Estado estamos obligados y tenemos que asumir la responsabilidad de poder darles respuesta. Cuando hacíamos el informe sobre el tema, cómo funcionaba el equipo durante la madrugada, veíamos que personas que directamente no querían asistir y otros que tenían problemas de adicciones, o personas que habían sido privadas de libertad y que hoy estaban en libertad. ¿Cómo se está manejando a esa población específica? Ahí hay que empezar a deconstruir el concepto que tenemos de situación de calle. La situación de calle no es solamente la persona que ves en la vereda tapada con un cartón, no es solamente la persona que ves de repente en la noche consumiendo, sino que hay como una multidimensionalidad, que tenés chiquilines recién desinstitucionalizados, tenés personas recién liberadas, obviamente problemas de salud mental, personas ya mayores con un deterioro de mucho tiempo que hoy tienen cronicidad en los programas que tenemos como ministerio. Entonces, una de las líneas estratégicas más fuertes que tomamos es diversificar la respuesta, tener respuestas específicas para la realidad de cada persona. Y para eso hay que lograr trascender lo que es la discusión de los cupos. En este momento del invierno es natural que hablemos durante todo el periodo del plan invierno de cantidad de plazas, capacidad de respuesta, personas que durmieron anoche. Es lo natural porque es algo que nos preocupa a todos como sociedad. Pero tenemos que lograr trascender esa discusión y en esa línea es que durante estos últimos 2 años hemos trabajado muy fuerte en la diversificación de respuestas. En el anuncio de este plan invierno se hizo especial hincapié en el fortalecimiento que estamos haciendo para trabajar con problemas de salud mental y adicciones. En la rendición de cuentas del año pasado se votó que la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, pasara a estar en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y en la misma dirección nacional en la que se encuentran los programas para personas en situación de calle, en la Dirección Nacional de Protección Social. Ahí es donde nosotros mostramos que... ¿Cuántas personas serían? ¿Qué cosa? Que estarían involucradas. O sea, y bueno, en realidad... mundo de que estamos hablando.
Yo creo que nosotros estamos atendiendo en el entorno de las 6.500, 7.000 personas en todo el año. Me parece cédulas únicas tratadas por nuestras distintas propuestas. Esa es la población total que pasa por las distintas modalidades de atención que tenemos. Pero, por ejemplo, con adicciones y que fueron ex reclusos, ¿cuántas si vamos personas serían? Puntualmente, nos podemos remitir a los datos del censo del año pasado, de las personas que pernoctaban en intemperie, de las personas estas que tú comentás que no querían ingresar, que el año pasado fueron 920 personas que se visualizó que estaban durmiendo en intemperie. 84% declara tener consumo, algún consumo o alguna patología de salud mental de base. Y el 56%, creo que es el número, rondan esos números, declara haber estado en algún momento privado de libertad. O sea, hay una muy fuerte incidencia de estas problemáticas en lo que es la situación de calle. Por eso la importancia de tratarlas de manera específica. Claro. El año pasado el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle. ¿Qué dejó esto? Esa ley está pensada específicamente para la intervención en los casos donde hay un riesgo de vida inminente. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social propusimos la reglamentación de la ley, es una ley del gobierno de Mujica. Propusimos la reglamentación pensando en poder actuar en aquellos casos donde veíamos que iba nuestro equipo, abordaba hoy, abordaba mañana, pero no lograban convencer a esa persona, pero veíamos que estaba en una espiral de deterioro que llevaba a que en algún momento podía pasar lo peor, que es que falleciera en situación de calle. Se logró reglamentar el año pasado, logramos generar el acuerdo con las distintas instituciones, como ser el Ministerio de Salud Pública, ACE, y el Ministerio del Interior, y logramos atender en 9 ocasiones a personas que tenían riesgo de vida inminente y fueron hospitalizadas. Este año nosotros propusimos un aditivo a esa ley para que no solamente pudiéramos atender a las personas que tienen riesgo de vida inminente, sino que aquellas personas que se visualizara que a raíz de una patología de salud mental de base o a causa del consumo problemático de alguna sustancia se encontraran en un momento de crisis y fueran un riesgo inminente para sí o para terceros, también pudieran ser hospitalizados de manera involuntaria. Eso está en este momento, tiene media sanción en diputados, está siendo tratado en el Senado. ¿Qué aspectos debería mejorar el programa de cara al año que viene? Yo creo que se podría hacer una especie de balance, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos que profundizar el trabajo que hacemos con distintos actores, ya sea públicos, privados o con la sociedad civil. A mí me parece que hay muchísimo por explorar en lo que es el trabajo con la sociedad civil. Tuvimos una muy buena experiencia el año pasado y este año con lo que fueron los paradores nocturnos, donde organizaciones de la sociedad civil que trabajan con situación de calle también brindaron cobijo y hay muy buenos números en cuanto a la adhesión de personas que de repente en otros momentos no aceptaban una respuesta del Estado y aceptaron ese tipo de modalidades. Me parece que hay que profundizar en eso y en seguir diversificando. Y los errores, tenemos que lograr trabajar mucho mejor en los tiempos de espera de las personas. Hemos reducido muchísimo la capacidad de respuesta, la capacidad de demora a la hora de gestionar un cupo por la noche, pero tenemos ahí algunos desafíos que son interesantes y hemos aprendido también que la clave está en encontrar la respuesta específica para cada persona y no dar respuestas homogéneas para una población tan diversa. Esperemos que el próximo censo sean menos de 1000 las personas que viven a la intemperie. Esperemos que podamos dar, y esperemos que podamos dar la discusión de qué es situación de calle y lograr desmitificar un poco y ver cómo atendemos a todas las diversas subpoblaciones que también la componen. Muchísimas gracias, Juñá. Gracias a ti.